Este programa es presentado por Grupo Empresarial Nora Ruoti, con los auspicios de Fotriem, Instituto Superior de Formación Tributaria y Empresarial, Villa Jardín, residencia de lujo para eventos especiales, Estudio Nora Ruoti y Asociados, Asesoría Empresarial Integral, Paraguay TV HD. De nuevo aquí en Educación Tributaria Paso a Paso, pero hoy con un programa diferente. Vamos a participar con ustedes y le vamos a hacer participar a ustedes de este taller debate interdisciplinario que se va a llevar a cabo aquí en nuestro nuevo centro de capacitación de Fotriem, con esta aula recién estrenada conjuntamente con nuestra invitada especial, la profesora Katia González, en donde vamos a debatir este tema, el tema del momento. Jugadores de fútbol, deportistas, cuerpo técnico, ¿son dependientes o independientes? ¿Cómo es este conflicto que ellos no pagan IVA pero tampoco aportan a las cargas y otras personas sí tienen que o pagar IVA o aportar a las cargas? ¿Son evasores? ¿Está correcto lo que hizo la Subsecretaría de Estado de Tributación en pedirle que se inscriban e inscribirle de oficio y reclamarle? Todo esto vamos a participar hoy con ustedes, algo diferente. Vamos a mostrar imágenes en vivo de lo que va a ser un debate de 2 horas y media y un poquitito más, con gente que está, con participantes que están asistiendo aquí en nuestro instituto a nuestra especialización en Derecho y Práctica Laboral, y también aquellos que están haciendo la maestría en Tributación y Asesoramiento Impositivo, y vamos a discutir los diferentes puntos de vista. Si usted quiere ver por completo, in extenso, este debate imperdible, lo puede hacer a través de YouTube, pero aquí, a través de Paraguay TV HD Digital, que estaremos en su pantalla como siempre los días martes a las 22 horas, a las 23, y los domingos a las 22 horas. Aquí le estaremos presentando lo más importante. Y rápidamente, como sé que el tema es bastante complicado y sé que vamos a debatir mucho, en este primer bloque quiero mostrarle yo mi postura. Los futbolistas, jugadores de fútbol, cuerpo técnico, ¿son dependientes o independientes? ¿Deben aportar a un seguro social, IPS o similar? ¿O son contribuyentes de IVA? Y ahí lo más importante es analizar las diversas disposiciones legales. Cuando hablamos de tributo, necesariamente primero tenemos que ver los principios constitucionales y debemos ver lo que dice nuestra ley 125, que regula las obligaciones de las personas físicas, tanto en materia de IVA como del impuesto a la renta personal. Para hablar de la relación laboral, en este caso específico, la profesora Katia va a hablar de la ley del deporte y especialmente de esta polémica ley que establece el estatuto del futbolista, en la cual se quieren amparar ciertos jugadores de fútbol para decir: no está claro, nosotros no aportamos ni al IPS ni tampoco debemos pagar el IVA. Pero la charla va a ser bastante técnica y vamos a dar cuestiones importantes como esta que tenemos en pantalla. Siempre que hablamos de impuestos tenemos que hablar de nuestra Constitución Nacional, que en el artículo 44 establece: nadie está obligado al pago de los tributos ni a la prestación de servicios personales que no hayan sido establecidos por ley. Veremos si el IVA a los futbolistas está o no establecidos en la ley. Y por otro lado, esto que es el pilar fundamental de la igualdad ante la ley. Todos somos iguales ante la ley.
se cumple el principio de igualdad si los futbolistas no aportan al IPS ni tampoco al IVA y los demás prestadores de servicios o que realizan cualquier profesión, arte u oficio aportan al IPS o a otra caja de seguridad creada o admitida por ley o al IVA, es lo que vamos a determinar. La primera pregunta: ¿está establecido por ley el pago del IVA a los futbolistas para cumplir el artículo 44 de la Constitución Nacional? Sí lo está. Lo tenemos aquí. El artículo 77 de la Ley 125 incluye como hecho generador y gravado por impuestos la prestación de servicios. Y ahí trae una excepción. Salvo que esos servicios, a los efectos de lo que la ley tributaria determina, relación de dependencia, se cumplan, que es justamente la exclusión. Miremos lo que tenemos en pantalla. En definitiva, el hecho generador está dispuesto. La excepción del hecho generador para no pagar el IVA es ser dependiente. ¿Y a quién corresponde demostrar esa excepción? Es posible que la SED presuma que son contribuyentes de IVA. Es correcto que le haya inscrito como contribuyentes de IVA. Y acá tenemos que ir a las reglas de interpretación del derecho. La excepción corresponde a cada persona demostrar. Es decir, si usted dice, sí, yo tengo un beneficio fiscal, a mí no me corresponde pagar, el órgano administrador, sea la municipalidad, sea la SED, etcétera, le debe reclamar. Y usted debe demostrar esa excepción. ¿Y cuál es el problema? La falta de conocimiento de la autonomía del derecho tributario. La ley tributaria es una rama que va a regir la relación entre la obligación del futbolista con el fisco, que técnicamente se llama la relación jurídica tributaria para el pago de los impuestos. Por otro lado, la ley laboral también es autónoma, pero la ley laboral lo que va a hacer es regir la relación entre el futbolista y su club en esa relación de dependencia. Por lo tanto, la ley tributaria tiene autonomía para determinar qué significa dependiente o no a los efectos de saber si debe o no abonar IVA. Y aquí hay una mala interpretación de algunas personas que quieren tomar literalmente y no usando los principios de la hermenéutica jurídica, el arte de interpretar la ley, tomando esta norma en forma aislada. El artículo 78 define qué es o qué se entiende por relación de dependencia para estar excluido de la obligación de pagar el IVA. Eso quiere decir, si no estoy excluido de la obligación de pagar el IVA, tengo que pagar. Y la exclusión lo usa lastimosamente, usa la palabra se consideran servicios personales desarrollados en relación de dependencia, aquellos que quienes los realizan deben contribuir al régimen de jubilaciones y pensiones. Leído este artículo y queriendo interpretar literalmente esa palabra debe como una condición hipotética, nos preguntamos, ¿es posible premiar a los que deben pero no lo hacen y no aportan en detrimento de los que aportan? Por eso, esta mala redacción de la ley, que no puede interpretarse de esta manera, fue subsanada a través del decreto 10.030, estableciéndose que son servicios personales prestados en relación de dependencia aquellos realizados por las personas físicas que sean aportantes. Es decir, directamente no es lo hipotético que deban aportar, sino que lo efectivo, que sean aportantes. ¿Es posible interpretar así? Sí, porque el gran error que tienen los pseudo tributaristas
que dicen conocer del derecho tributario es no conocer las reglas de interpretación dispuestas en la ley 125. No hay nada que inventar, todo está dispuesto aquí. ¿Cómo se interpreta la norma? ¿Cómo se interpreta el hecho generador prestación de servicios excluidos en relación de dependencia? En primer lugar, se interpreta de acuerdo al principio constitucional, la igualdad ante la ley. Se interpreta de acuerdo a lo que dice este artículo que tenemos en pantalla, la interpretación del hecho generador de acuerdo a lo que se denomina la realidad de los hechos. Y le voy a leer: cuando una norma relativa al hecho generador se refiere a situaciones definidas por otras ramas jurídicas, sin remitirse ni apartarse expresamente al concepto que éstas se establecen, se tiene que aplicar esa norma. Es decir, si me hubiera dicho la ley relación de dependencia conforme al Código Laboral, tomaba el criterio del Código Laboral. Pero si no se establece en forma específica que se refiere a lo que define otra rama, se tiene que asignar aquel significado que más se adapte a la realidad considerada por la ley al crearse el tributo. ¿Y sabe usted cuál fue la realidad considerada por la ley al crearse el tributo? ¿Y sabe usted cuál fue la realidad lo que analizó el legislador en el momento de promulgarse la ley 125? Estableció: vamos a disponer dos obligaciones diferentes para las personas físicas. Una, el aporte a una caja de sistema de seguridad social creado o admitido por ley, como le establece el artículo 95 de la Constitución Nacional. Y la otra, si no aportan a un sistema de jubilación obligatorio creado o admitido por ley, vamos a hacer que esas personas físicas sean contribuyentes de IVA. Pero no las dos cosas, que aporten a una caja y además aporten al IVA, ni tampoco ninguna de las dos, mejor dicho, ni tampoco ninguna de las dos, como pretenden interpretar algunas personas para no cumplir el principio de igualdad. Eso es lo que está establecido en la propia ley conforme a la forma de interpretar. Pero incluso el segundo párrafo me dice lo siguiente, leamos: las formas jurídicas adoptadas por los particulares no obligan al intérprete. Esta deberá atribuir a las situaciones y actos ocurridos una significación acorde con los hechos, siempre que del análisis de la norma surja que el hecho generador fue definido atendiendo a la realidad y no a la forma jurídica. Estará diciendo usted, esto es demasiado difícil. Esto significa lo siguiente: aunque una persona física, sea jugador de fútbol o cualquiera, tenga el mejor contrato laboral redactado, que diga que no tiene que pagar IVA, que diga que es dependiente, lo que importa es la realidad del hecho. ¿Y cuál es lo importante para excluirse de la obligación de pagar el IVA? La realidad del hecho es aportar a la caja. Por lo tanto, si no se aportó a la caja, se es contribuyente de IVA. Puede haber dos disposiciones que parecen contrarias o contradictorias. Una, lo que me dice el Código Laboral; otra, lo que me dice la ley tributaria. Es así por la autonomía de las ramas del derecho tributario. ¿Y qué le parece si a la vuelta del corte ya estamos en nuestro debate y empezamos a escuchar las posturas a favor y en contra de estas cuestiones fundamentales? ¿Pueden los futbolistas simplemente no aportar a ninguna caja y no ser contribuyentes de IVA? Esto y mucho más en Educación Tributaria Paso a Paso.
Villa Jardín, residencia de lujo para eventos especiales. Le proponemos un lugar único para sus fiestas, eventos y recepciones de primer nivel en la nueva zona de eventos y convenciones. Un lugar ideal para bodas, 15 años, colaciones, reuniones empresariales, desfiles y mucho más. Villa Jardín, residencia de lujo para eventos especiales. Emprendimientos Nora Ruotti presenta su nuevo lanzamiento, Primeros Auxilios en la Renta Personal. Lo que todo contribuyente y futuro contribuyente del IRP debe conocer. Primeros Auxilios en la Renta Personal. Redactada en términos fáciles y sencillos, que no requieren conocimientos previos sobre el tema tributario. Primeros Auxilios en la Renta Personal. Haga sus pedidos al teléfono 660-088 o nuestra tienda online www.ruoti.com.py. Muy bien, y continuamos en Educación Tributaria paso a paso, hoy con un programa especial. Para los que se están uniendo a este programa más que importante, vamos a presentar el debate realizado aquí con la abogada Katia González, laboralista, y la parte tributaria con mi persona, y vamos a escuchar qué piensan los participantes, porque hay tanta confusión entre lo que dice uno, lo que dice el otro, quién tiene razón, son dependientes, independientes, son evasores o no. Escuchemos las principales cuestiones presentadas en este debate para ver cuánta cantidad de opiniones diferentes hay. Nosotros tuvimos una presentación excelente de Nora en donde nos habla de la autonomía del derecho tributario. Y ahora vamos a hablar de una rama muy específica que es el derecho laboral. En tal sentido, podemos decir, para hacer una retroalimentación, ¿qué es lo que regula el Código del Trabajo? ¿Qué se entiende por trabajo a los efectos del Código Laboral? Y por trabajo se entiende toda actividad humana, consciente, voluntaria, dependiente y retribuida para la producción de bienes y servicios. Eso está regulado en un contrato de trabajo. Ese contrato de trabajo a veces es escrito, ese contrato de trabajo a veces es verbal. El hecho de que sea verbal no significa que no existe. Eso ya está más que comprobado. El contrato de trabajo es el convenio en virtud del cual un trabajador se obliga a ejecutar una obra o a prestar un servicio a un empleador, bajo la dirección y dependencia de éste, mediante el pago de una remuneración, sea cual fuera la forma de ella. Estamos adentrándonos y viendo un poquitito dónde vamos a nadar, por decirlo de alguna manera, porque Nora nos habló de la ley 125, nosotros nos vamos a otro ámbito, que es el ámbito del derecho laboral. En tal sentido, los sujetos que, digamos, están vinculados a la relación obrero-patronal son básicamente dos, el trabajador y el empleador. Así como en el derecho tributario es el contribuyente y el fisco, acá estamos hablando de sujetos que son absolutamente diferentes a los propuestos en la normativa tributaria. Hablamos de un trabajador y de un empleador. Y posteriormente, la norma laboral dice quiénes son las personas que van a estar sometidas a las normas del derecho laboral y nos lista las personas que son. En primer lugar están los trabajadores intelectuales, manuales o técnicos en relación de dependencia de sus empleadores, los profesores de institutos de enseñanza privada y quienes ejerzan la práctica deportiva o profesional. Específicamente está listando en las personas o en los sujetos afectados por la norma laboral a los deportistas, a los futbolistas. Y vamos a ver un poco acá ya entrando en nuestra materia que es el futbolista, ¿verdad? Y vamos a ver que el artículo 84 de la Constitución Nacional habla que el Estado debe promover los deportes, en especial los de carácter no profesional, que estimulen la educación física, brindando apoyo económico y exenciones impositivas a establecerse por ley. Siempre en los países, todo lo que hace al tema deportivo, desde el punto de vista constitucional genera un interés superior, porque el deporte, ¿qué es?
El deporte es sinónimo de salud. Entonces siempre se está estimulando el deporte y para dicha estimulación normalmente lo que hace el Estado es cargarle o descomprimirle de las cargas tributarias a los efectos de que eso pueda ser una actividad a la cual pueda acceder el común denominador de la gente. Pero ese es el deporte que, digamos, debería ser objeto de las exenciones tributarias, aquel que nos permita a todos desarrollarnos y, digamos, vivir en un ambiente saludable y poder, digamos, con eso prevenir una serie de enfermedades. Desde el punto de vista de la justicia social, nosotros tenemos que es absolutamente irracional pensar que haya una clase privilegiada por ser ídolos del deporte que no tributen, porque finalmente ellos también están usando nuestros caminos, ellos también están usando los servicios básicos, agua, luz, teléfono, están accediendo a los servicios de salud. Entonces, ¿por qué no deberían ellos estar vinculados a la obligación? Y repito, esto es desde el punto de vista de la justicia social. Cuando nosotros queremos encasillarnos y no observar el universo todo, que finalmente es un individuo, porque el individuo no es solo derecho laboral, ¿verdad? El individuo no es solo derecho tributario, vamos a poner acá la pelota, ¿verdad? Este individuo puede ser mirado por el derecho desde distintos puntos de vista. Puede ser mirado desde el ángulo del derecho laboral, puede ser mirado desde el ángulo del derecho civil, puede ser mirado desde el ámbito del derecho tributario, puede ser mirado desde el ámbito del derecho de familia, ¿verdad? Cuando hay alguna reclamación de ese tipo. Este individuo es un individuo multidimensional para todo lo que hace a la materia legislativa. Por ende, es una falacia decir que únicamente podemos mirarlo desde un ángulo. Y finalmente, interpretar las cosas llevando siempre agua a nuestro molino es un despropósito absoluto. Y bueno, escucharon tantas opiniones dispares. ¿Por qué? Porque queremos confundir el derecho laboral con su autonomía y el derecho tributario. Para saber si tienen que pagar IVA o no, para la ley tributaria hay dos tipos de prestaciones de servicios. Uno, los prestadores de servicios que trabajan en forma dependiente, que significa aportar efectivamente a una caja o sistema de seguridad creado o admitido por ley. Y la otra es independiente, deben aportar el IVA, deben estar inscritos en el IVA. Ahora, si no aporto efectivamente a un sistema de seguridad creado o admitido por ley, para la ley tributaria soy independiente, soy contribuyente de IVA, no se da esa exclusión dispuesta en la ley y salvo pocos casos que se dan de acuerdo al principio de la capacidad contributiva, que sería no ganar en el año 12 salarios mínimos o no tener un sueldo mensual superior a un salario mínimo, serían los únicos casos que no estoy obligado ni siquiera a pagar IVA, ni siquiera a aportar a una caja. Pero no puedo mezclar las dos ramas ni querer culpar a uno porque no cumplo yo mi obligación tributaria. A la vuelta del corte vamos a seguir hablando porque es importante analizar el marco específico que es la ley del futbolista. Todo esto y mucho más aquí en Educación Tributaria, paso a paso. Emprendimientos Nora Ruotti presenta su nuevo lanzamiento, Primeros Auxilios en la Renta Personal. Lo que todo contribuyente y futuro contribuyente del IRP debe conocer. Primeros Auxilios en la Renta Personal. Redactada en términos fáciles y sencillos, que no requieren conocimientos previos sobre el tema tributario. Primeros auxilios en la renta personal. Haga sus pedidos al teléfono 660-088 o nuestra tienda online www.ruoti.com.py.
Villa Jardín, residencia de lujo para eventos especiales. Le proponemos un lugar único para sus fiestas, eventos y recepciones de primer nivel en la nueva zona de eventos y convenciones. Un lugar ideal para bodas, 15 años, colaciones, reuniones empresariales, desfiles y mucho más. Villa Jardín, residencia de lujo para eventos especiales. Y bueno, continuamos en educación tributaria paso a paso. Está demasiado candente e importante los temas discutidos en este debate. Quiero recordarle esta lámina. La igualdad es la base del tributo. Es la vigencia de un Estado de Derecho. Pretender no pagar el IVA porque deben, pero no lo hacen, es absurdo. Y ahora sí, le vamos a pedir a Katia que nos expliquen cómo es esto de la ley del futbolista profesional, porque el argumento de los futbolistas es este que tenemos en pantalla. El vínculo del futbolista con el club es un contrato de trabajo y el ámbito de aplicación es laboral. ¿Estamos de acuerdo? Puede ser, y vamos a escuchar justamente a Katia, que lo es para el ámbito laboral. Estamos de acuerdo en esa defensa, pero eso lo es para las obligaciones entre el club y el futbolista, pero no para las obligaciones del futbolista, que son obligaciones propias con el fisco. Lo es para el ámbito laboral, pero no para el ámbito tributario, que regula sus obligaciones tributarias, que están obligados a pagar el IVA en virtud del artículo 77, inciso B, de la ley, y solamente excluidos cuando efectivamente realizaron esos aportes. Pero no sabíamos que fue ya tan polémica esta ley del futbolista. Escuchemos las apreciaciones de Katia González al respecto de esta ley y sus deficiencias. En tal sentido, hay una ley que es muy nueva, que es la 5322 del año 2014, que si ustedes googlean, van a ver la polémica que se generó para el dictamiento de esta ley. Anteriormente era el estatuto del año 91, que fue derogado de manera expresa por este estatuto tan polémico, que fue, digamos, muy criticado fundamentalmente por los sectores afectados, porque no se realizaron audiencias públicas, porque no se debatió mucho. Sin embargo, zanjó algunos huecos o lagunas que tenía, y en este estatuto del futbolista profesional, todo nos remite a la ley laboral. Sí, es que vamos a ir por una cuestión de cómo dirimir los conflictos. Y habla de la naturaleza jurídica de esta ley, donde se dice que la relación jurídica que vincula a los clubes deportivos con los que se dediquen a la práctica del fútbol profesional es un contrato de trabajo deportivo. Está especificando y está hablando de un tipo muy especial, que es el contrato de trabajo deportivo, que se regirá por las disposiciones de este estatuto, dice, y por el contrato que suscriban las partes. Ese contrato debe estar en armonía, obviamente, y no debe derogar, tiene una libertad contractual, pero limitada siempre al cumplimiento de las normas o de la matriz que es nuestro estatuto del futbolista. Y dice acá, subsidiariamente, ¿cómo yo interpreto mi estatuto del futbolista? Y es claro y categórico, dice que se aplicarán las disposiciones laborales que resulten compatibles y las convenciones individuales y colectivas que se celebren. O sea que me remite en la interpretación al Código Laboral. Estamos hablando de la relación exclusivamente binaria que se produce entre el empleador y el trabajador. Villa Jardín, residencia de lujo para eventos especiales. Le proponemos un lugar único para sus fiestas, eventos y recepciones de primer nivel en la nueva zona de eventos y convenciones. Un lugar ideal para bodas, 15 años, colaciones, reuniones empresariales, desfiles y mucho más. Villa Jardín, residencia de lujo para eventos especiales. Emprendimientos Nora Ruoti presenta
su nuevo lanzamiento, Primeros Auxilios en la Renta Personal. Lo que todo contribuyente y futuro contribuyente del IRP debe conocer. Primeros Auxilios en la Renta Personal. Redactada en términos fáciles y sencillos, que no requieren conocimientos previos sobre el tema tributario. Primeros Auxilios en la Renta Personal. Haga sus pedidos al teléfono 660-088 o nuestra tienda online www.ruoti.com.py. Bueno, como han visto, este debate es más que interesante y mucho se centra en querer culpar a la APF o a los clubes de fútbol por no cumplir con ningún aporte. Cada uno dice, no, debía ser el club, no debería ser lo otro, pero en realidad esto no condice con la responsabilidad personal del futbolista. Por ello, desde el ámbito del derecho tributario, si no se aporta al IPS o a otra caja que se podría haber aportado, a los efectos tributarios se es independiente y no se demuestra esta exclusión. Cualquier otra interpretación violaría el principio de igualdad ante la ley, viola los métodos de interpretación de la hermenéutica jurídica. Lo que importa es la realidad económica. ¿Se aportó o no se aportó? Esto es lo que hemos concluido y veremos algunas de las conclusiones. Y el aporte jubilatorio es obligatorio. Y eso está establecido también en la ley laboral. ¿Por qué yo tomo la ley laboral desde donde me importa nomás? Siendo que la ley a mí me obliga, sin admitir excepción que yo tenga. ¿Dónde está la posibilidad del error en los clubes o en los jugadores durante todos estos años? 85 de la Constitución, lo que a mí me parece categórico. Es categórico el 95 de la Constitución. Sí o sí, dependiente, tenés que aportar. Y todos sabemos que en este país es un país que hace falta sanear el tema del aporte de IPS y todo lo que quiera, pero ¿dónde ellos se eximen? Yo estoy tomando la parte de la ley que me conviene y estoy descartando la que no me conviene. Y hoy me quejo porque se genera un conflicto. Pero como si yo era la persona que tenía que estar regular y no lo estuve. Y lo siento. ¿Qué dice el estatuto del futbolista en cuanto a la competencia de la jurisdicción? Y es categórico. Dice que los tribunales del trabajo van a tener competencia para el conocimiento y la decisión de todas las cuestiones de carácter contencioso que susciten la formación, el cumplimiento, la alteración de las relaciones individuales o colectivas previstas en esta ley. Los jueces del trabajo no pueden dejar de fallar en caso de insuficiencia, oscuridad o silencio de la norma. O sea que está hablando de que realmente la jurisdicción que ejerce fuero de atracción cuando hay una contienda entre jugador y club es el fuero del trabajo. Para la relación jurídica tributaria rige la ley tributaria. Es el contribuyente, futbolista o cualquier servicio independiente y el Estado. ¿Son contribuyentes? Sí, lo dice el artículo 77, inciso B. ¿Pueden excusarse de pagar el IVA? Solo y exclusivamente si hicieron los aportes. Para la ley laboral son dependientes. Es categórico que son dependientes para la ley laboral. O sea, no se discute lo que para la ley laboral sean independientes. Para la ley laboral son dependientes. Autonomía de las ramas. Así es sencillo. Como conclusión de nuestro taller, quisimos analizar en forma interdisciplinaria la parte correspondiente al derecho laboral con sus reglas y que rige al futbolista con su empleador y la parte tributaria que está regida por un principio fundamental establecido en la Constitución Nacional, principio de
igualdad y principio de capacidad contributiva. Hemos visto, los deportistas, jugadores de fútbol, cuerpo técnico, ¿son dependientes o independientes? La respuesta es, para la ley laboral, parecerían que son dependientes. Y a los efectos de dirimir todo conflicto entre trabajador, entre deportista y jugador de fútbol y su contratante, se dirime en el ámbito laboral. Sin embargo, para el cumplimiento de sus obligaciones como ciudadano, el deber que corresponde a toda persona de abonar las cargas públicas que se llaman impuestos y no excluirse y no argumentar una desigualdad o una falta de una norma clara, violando el principio de capacidad contributiva, si está establecido el hecho generador en la ley, como es la prestación de servicios de una persona física, o es esa prestación, a los efectos tributarios, debe abonar 2 cargas públicas. O una carga pública, el sistema de seguridad creado o admitido por ley, como lo dice el artículo 95 de la Constitución Nacional. U otra carga pública, los impuestos de acuerdo a la capacidad contributiva y del principio de igualdad. Pero en la vigencia de un Estado de Derecho no se puede, sobre pretexto de que no hay esta disposición, de que no se previno esto, no se dio lo otro, no cumplir con el principio constitucional de o abonar uno o abonar otro, cuando todas las demás personas físicas, domiciliadas o no en la República del Paraguay, porque además nacionales o extranjeras, porque nuestro criterio de tributo no es por la nacionalidad, sino es donde prestan el servicio, pagan uno de los dos. Por otro lado, no solamente corresponde analizar lo que deben pagar como prestadores de servicios, sino también lo que deben pagar como renta personal, que es un impuesto totalmente diferente. Pero para ir más allá, hay otros hechos generadores que están tipificados como actividades comerciales, los cuales también posiblemente no se estén cumpliendo, como son utilización de derecho de marca, que debe pagar IRASIS y no, e incluso debe pagar para la ley tributaria, incluso se considera rentas indirectas del trabajo y puede pagar, debe pagar renta personal. Otra cuestión es muy diferente, ¿dónde juega el futbolista? Porque si yo juego afuera, el Paraguay no tiene potestad tributaria para cobrarme. Si yo, siendo Chilaver, que supe vender bien mi marca y ganar mucho dinero con mi Bulldog, gano mucha plata con esa marca, pero lo hago fuera, el Paraguay no tiene potestad. Pero lo que hago dentro, el Paraguay tiene potestad. Por otro lado, los que son los que tienen los pases de los jugadores y los que directa o indirectamente están en la comercialización de los servicios, para llamarle la comercialización de los servicios de estos jugadores, también tienen sus obligaciones tributarias. Nuestro sistema jurídico está planteado por la autonomía de las ramas. Para la relación privada me voy por el derecho civil. Para la relación entre el trabajador y empleador me voy por el derecho
laboral. Para ver si se ha cometido un delito, me voy al Código Penal. Para ver si se tiene que pagar impuestos, me voy a la ley tributaria. Lo que más me llamó la atención de todo es, hay también una dicotomía en esta parte, porque el derecho laboral, que estoy terminando el libro que estamos preparando, el derecho laboral me dice claramente debe aportar y tiene que aportar al IPS u otra caja. El Código Laboral me dice que se debe aportar. Entonces, lo que más llama la atención en esta ley es ese vacío legal que debe integrarse, porque no hay legislación en un Estado de Derecho que se diga no me dice la ley y entonces no hago. Un vacío legal requiere una interpretación por analogía, y eso está dispuesto también en la ley tributaria, la interpretación analógica. Y me dice, en el vacío que existe, yo, si soy ahora me pongo en la parte laboralista, en el vacío que existe, desde mi punto de vista de abogada, y si a mí me toca juzgar el caso, digo, sí, son dependientes, y ese vacío de no aportar tendrá que integrarse con una ley. Si pagan IPS, no puede producirse doble pago, porque eso fue lo que se discutió en el momento de aprobarse la ley. Incluso eso fue lo que defendimos al revés, cuando y el caso era así, un contador, abogado o economista que trabajaba como cajero en un banco, como dependiente, en la primera interpretación, antes de que se modifique la ley 2421, se quería interpretar que tenía que pagar IPS y además IVA. ¿Y qué siempre dijimos? No, es uno u otro. Y eso fue aceptado en la modificación de la ley 2421, porque cuando se modificó esa vez, y ahí se modificó este artículo 79, justamente se dijo, o uno o el otro. Pero no hay ni uno de los dos, o uno u otro, para la ley tributaria, pero no hay ni uno de los dos, porque a igual capacidad contributiva corresponde la igualdad del tributo. Yo no puedo ser una clase privilegiada que porque hay una ley que no es clara, otra ley que no es clara, porque entonces se crearía un caos jurídico, porque lo más fácil es buscar una excusa para no pagar impuestos. Eso es lo más fácil. Y todos somos evasores. Le dije que no somos todos. Evasores somos si hacemos con intención. Entonces, como dice la publicación de la SED, no son evasores. Puede ser que no sean evasores porque se está discutiendo si corresponde o no. Porque sería evasor si ya se sabía que correspondía y con dolo no ingresé lo que debía ingresar y no me inscribí. Pero sí soy defraudador, porque el artículo 174 de la ley tributaria, en el inciso C, me dice: se presume que ha cometido defraudación, salvo prueba en contrario, que mi única prueba en contrario es demostrar que he aportado, cuando quienes realicen actos en carácter de contribuyentes o responsables de conformidad con las disposiciones tributarias vigentes no ha cumplido con el requisito legal de la inscripción en el RUC. Acá hay dos cuestiones que solemos discutir. Uno, qué suerte luego que no tengo contrato laboral, así voy a ganar. Y la otra es que es falso, de falsedad absoluta. Y la otra es, no me pueden controlar porque yo no soy contribuyente. Falso, de falsedad absoluta. El no contribuyente es el que más debe ser controlado porque hay un principio constitucional de la igualdad. El contribuyente al menos intenta pagar, pero el otro ni siquiera intenta.
Por eso, la ley 125 se rige por las reglas del derecho administrativo y tiene sus propias reglas. Estamos hablando de reglas del derecho privado, como es el Código Laboral, y reglas del derecho público, como es la ley 125, y que tienen totalmente principios de interpretación diferentes. Y estamos hablando de dos ramas diferentes. Por eso nosotros, que nos estamos formando en el derecho laboral, necesariamente debemos conocer la relación del derecho laboral con el derecho tributario. Y los que se están formando en el derecho tributario, necesariamente tienen que conocer las reglas del derecho laboral. Para concluir, tenemos que tener en cuenta la autonomía del derecho tributario, en donde es una rama autónoma que dispone los derechos y obligaciones de los contribuyentes en materia de impuestos y define el hecho generador con sus propios términos y tiene sus reglas propias. Esto no puede existir ninguna excusa. La responsabilidad es del futbolista, en este caso, o de cualquier persona física que debe pagar el IVA porque no aporta a otra caja o sistema de seguridad creado o admitido por ley. Ahora, el derecho laboral, como bien lo explicó Katia, es una rama autónoma y diferente, en donde se va a dirimir el conflicto entre el futbolista trabajador y su supuesto empleador. Si hay contradicción, ¿qué rama se toma? A los efectos del pago del impuesto, la rama tributaria. Y lastimosamente tenemos que cerrar este importante debate, pero queremos recordarle que a través de nuestro canal YouTube usted podrá acceder a todos nuestros programas televisivos y también a este debate inextenso. Agradecer como siempre a las chicas de Osvaldo Bucci y también los muchachos, porque me atienden las chicas y los muchachos que me peinan, me maquillan, me hicieron este look nuevo, cambio de color, y por supuesto a usted que nos sigue a través de Paraguay TV HD Digital en nuestros programas, cumpliendo los 10 años, casi los 11 de educación tributaria paso a paso. Muchas gracias y continuamos con estos debates la próxima semana. Villa Jardín, residencia de lujo para eventos especiales. Le proponemos un lugar único para sus fiestas, eventos y recepciones de primer nivel en la nueva zona de eventos y convenciones. Un lugar ideal para bodas, 15 años, colaciones, reuniones empresariales, desfiles y mucho más. Villa Jardín, residencia de lujo para eventos especiales. Emprendimientos Nora Ruotti presenta su nuevo lanzamiento, Primeros Auxilios en la Renta Personal. Lo que todo contribuyente y futuro contribuyente del IRP debe conocer. Primeros Auxilios en la Renta Personal. Redactada en términos fáciles y sencillos, que no requieren conocimientos previos sobre el tema tributario. Primeros auxilios en la renta personal. Haga sus pedidos al teléfono 660-088 o nuestra tienda online www.ruoti.com.py. Este programa fue presentado por Grupo Empresarial Nora Ruotti, con los auspicios de Fotriem, Instituto Superior de Formación Tributaria y Empresarial, Villa Jardín, residencia de lujo para eventos especiales, Estudio Nora Ruotti Asociados, asesoría empresarial integral, Paraguay TV HD.